Gracias, muchas gracias, doctora Elizondo. Muchas gracias al doctor González Chávez por haberme invitado a esta tan importante y magna ceremonia de intercambio sobre síndrome metabólico 2010. Y vamos a mostrar cuál es el impacto de un componente lipídico relativamente olvidado, que son las HDL. Para lo cual, la propuesta es la siguiente. Primero, revisar cuál es el vínculo entre dislipidemia y cardiopatía isquémica, revisar brevemente el papel de las lipoproteínas en la inflamación arterial y enfocarnos de lleno en las HDL tanto desde el punto de vista de objetivo terapéutico, tratamiento tradicional, tratamiento emergente y sobre todo tratamiento agresivo. Si vemos, de acuerdo a estudios como el estudio de Interheart, en donde México participó con varios cientos de pacientes coronarios, podemos englobar cuál es el peso específico de algunos factores de riesgo. Y como estamos viendo, la dislipidemia, ya sea aumento de LDL o disminución de HDL, representa el 49% de la magnitud de la carga de los factores de riesgo. Si vemos los factores de riesgo y la distribución global de mortalidad, dentro de los 20 factores de riesgo más importantes, vemos que los trastornos lipídicos, tanto en países con economías plenamente establecidas como en países con transición económica, tienen un peso desde el punto de vista estadístico muy importante. Si vemos cuál es la fisiopatología y en última instancia cuál es el daño arterial por los lípidos, debemos recordar que hay una alteración que es estrés oxidativo, daño endotelial, se echan a andar una serie de mecanismos fisiopatológicos, disminuyendo óxido nítrico, como mencionó el doctor Ramírez, aumentando la actividad de la enzima conversora de angiotensina, vamos a tener un incremento de las moléculas de adhesión intravascular e intracelular y finalmente las secuelas clínicas. Desde el punto de vista didáctico, podríamos englobar a todo el mundo de las lipoproteínas de la siguiente manera. Cuando ingerimos algún nutriente, inmediatamente pasa como kilomicrón y la molécula del lípido va a tener varias características, va a estar compactada por proteínas y por grasas, de tal manera que en la medida en que esta comience a metabolizarse va a disminuir de tamaño hasta que llegue un momento que vamos a tener lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. Las HDL son las cardioprotectoras por excelencia. Básicamente su efecto consiste en captar a todo el colesterol libre de la pared arterial, transportarlo al hígado de donde es eliminado y básicamente lo hace por unas proteínas de membrana que son las apolipoproteínas A1 y A2. Su contraparte LDL básicamente tiene una función inversa. A todo el colesterol del hígado lo va a transportar y lo va a depositar en las paredes arteriales. Gracias a esto es la lipoproteína aterogénica. Lo hace gracias a una lipoproteína que es la apoproteína B. Y para que quede esto más claro, vamos a verlo en la animación. Aquí tenemos una pared arterial, tenemos todos los elementos formes de la misma. Normalmente el flujo es laminar, implica que todos los elementos formes van a la mitad de la pared arterial, no hay adherencia de macromoléculas en el endotelio. Aquí estamos viendo al grupo de monocitos. Comienza a cambiar el endotelio de acuerdo a la interacción de los factores de riesgo, comienza a haber disfunción endotelial. Vemos cómo inmediatamente cambia la textura, la morfología y el color del endotelio. Hay enlentecimiento circulatorio. Aquí estamos viendo las moléculas de los ésteres de colesterol, cómo tienden a adherirse y posteriormente van a migrar. Vean cómo ya cambió aún más la característica macroscópica del endotelio. Hay atracción de las macromoléculas. Y de acuerdo a los factores de riesgo, en este caso la dislipidemia, vamos a ver cómo los ésteres del colesterol van a pasar y penetran de la íntima. Vean, en amarillo tenemos las macromoléculas de colesterol, inmediatamente son seguidas por monocitos que se transforman en macrófagos.
Los macrófagos fagocitan a todos los ésteres de colesterol y con el tiempo van a sufrir necrosis, transformándose en células espumosas, que es la primera línea detectable desde el punto de vista histopatológico de la aterosclerosis. Con el tiempo hay acúmulo de células espumosas, migración de células musculares lisas, como estamos viendo en morado. Si esto lo extrapolamos a N décadas y a la persistencia de los factores de riesgo, vamos a entender cómo se instala perfectamente y cómo se define la placa ateromatosa. Aquí estamos viendo la placa ateromatosa, las células musculares, cómo va a haber un abombamiento hacia la luz vascular, y el daño va a explicarse por múltiples mecanismos. Obviamente por una obstrucción al flujo sanguíneo, pero lo más importante es lo que pasa aquí en el mundo de la placa ateromatosa, donde con el tiempo y en las porciones más frágiles que son los hombros de la placa, puede fisurarlos, y como todas las sustancias inflamatorias son tromboplásticas, cuando estas pasan a la circulación van a generar un trombo oclusivo, que en última instancia es lo que produce un infarto al miocardio. Por otra parte, hay magnificación de este proceso y hay inflamación arterial. Aquí estamos viendo en oleadas lo que sería la presencia de proteína C reactiva. La proteína C reactiva es el resultado y además generador de mayor daño a nivel arterial. Aquí estamos viendo las macromoléculas del óxido nítrico, que es el vasodilatador y el vasoprotector normal, por definición, del endotelio arterial. Cuando hay inflamación, disminuyen las macromoléculas del óxido nítrico, surgen receptores para monocitos y para moléculas de adhesión, de tal manera que es más factible y más rápido y más fácil que más cantidad de monocitos ingresen. Y hay factores como el que estamos viendo en azul, que es el factor atrayente de monocitos, que va a permitir y a generar más daño inflamatorio a nivel de la pared arterial. De hecho, la inflamación es el factor que explica por qué hay más infartos en personas jóvenes que tienen mayor inflamación del endotelio arterial. Una vez que ha pasado esto, comienzan a presentarse mayores moléculas de atracción intracelular e intravascular, de tal manera que van a inestabilizar más la placa ateromatosa. Y van a generarse a nivel de la placa múltiples elementos que son las metaloproteinasas. Estas enzimas tienen la característica de producir mayor desestabilidad de la placa, producir una alteración del sistema fibrinolítico y mayor susceptibilidad para fisurar la placa ateromatosa, mayor dificultad del sistema fibrinolítico para tratar de lisar el trombo oclusivo. Aquí estamos viendo un factor importante que es el PAI1, que es el inhibidor del activador del plasminógeno tisular. Todo esto visto rápidamente vamos a desglosarlo. Y básicamente, ¿cómo se desarrolla? Entonces vimos que el monocito pasa hacia el endotelio, se transforma en macrófago, posteriormente en células espumosas, y aquí viene la desestabilización de la placa. ¿Cómo operan en favor de un efecto proinflamatorio las LDL y las HDL como un efecto antiinflamatorio? Entonces las LDL van a producir oxidación de lípidos, oxidación de apoproteína B, van a desestabilizar las membranas, va a haber agregación y sobre todo las LDL van a ser más aterogénicas, van a ser LDL modificadas que son proinflamatorias. De tal manera que las LDL modificadas van a producir aumento del factor quimoatrayente de monocitos, además van a promover la diferenciación de monocitos a macrófagos más rápidamente, mayor producción de citocinas y mayor producción de moléculas de adhesión. Las LDL son captadas por los macrófagos y cierra el círculo vicioso. Va a haber mayor proliferación celular, degradación de matriz y sobre todo, en la medida que haya mayor inflamación, van a producirse mayores metaloproteinasas que, como vimos en la animación, van a destabilizar la placa ateromatosa. Además, hay otros elementos que serían los remanentes de las lipoproteínas de muy baja densidad, que también son proinflamatorios, van a producir mayor producción de células espumosas, mayor diferenciación en macrófagos, mayor producción de citocinas y mayor producción de moléculas de adhesión.
Su contraparte, que son las HDL, van a tener un efecto que va a evitar la oxidación y va a evitar que todas estas alteraciones que ya vimos se presenten con mayor severidad. De tal manera que las HDL, por un lado, van a promover la salida del colesterol de la célula, van a captarlo y van a estabilizar la membrana de la célula. Por otro lado, las HDL van a inhibir, y esto es muy importante, la oxidación de las LDL, de tal manera que las LDL modificadas van a disminuir y vamos a tener un amortiguamiento de toda esta línea de respuesta inmune inflamatoria. Hay una enzima a nivel de las HDL, que es la paraoxonasa. Esta enzima se transporta en el plasma como un componente de las HDL y esta va a ser la que inhibe la modificación oxidativa de las LDL. De tal manera que la presencia de HDL y sobre todo HDL que tengan un contenido importante de esta enzima va a ser el mayor protector y el mayor efecto antioxidante de la molécula para revertir o evitar que se propague la aterosclerosis. Aquí estamos viendo cómo dos moléculas HDL pueden volverse inflamatorias. Aquí tenemos una HDL que tiene su apoproteína A1, que es antiinflamatoria, y cómo cuando se le añade mieloperoxidasa comienza a disminuir la cantidad de apoproteína A1, disminuye la producción de la enzima paraoxonasa y aumentan los factores proinflamatorios. Los lípidos oxidados de HDL son reducidos por las apolipoproteínas de las HDL. El hígado capta los lípidos reducidos de las HDL más rápidamente que las de LDL. Sería su segundo efecto cardioprotector. Y como estamos viendo, las HDL, además de que promueven la salida del colesterol, van a inhibir la oxidación de las LDL y sobre todo van a evitar que haya más moléculas de adhesión, por lo tanto, el fenómeno de aterosclerosis va a disminuir y va a amortiguarse o disminuirse la inflamación de la pared arterial. Aquí estamos viendo básicamente cómo se echa a andar la lesión ateromatosa, básicamente el monocito, cómo tiene un enrollamiento, es captado por la selectina, hay adherencia, hay incremento de las moléculas de adhesión intravascular e intracelular, transmigración y cómo el factor quimoatrayente de monocitos va a impulsarlos hacia el interior de la pared arterial. Esto se ve disminuido cuando incrementa las HDL, sobre todo las enzimas que ya mencioné. Y por otro lado, las HDL van a inhibir un proceso muy importante que va a producir mayor inflamación. Esto va a ser básicamente gracias a un factor de transcripción que es el factor nuclear. Y vamos a tener una serie de mecanismos básicamente a nivel hepático que van a evitar que todos los elementos estimulen al factor nuclear. De esta manera se produzca mayor inflamación vía factor de necrosis tumoral alfa. La composición y la morfología de las HDL también son importantes. Básicamente las tenemos discoidales, esféricas, y tenemos desde el punto de vista de su composición tres tipos. Uno donde predomina el H1, otro que está balanceado básicamente apoproteína 1 y apoproteína 2, y la tercera donde únicamente tiene apoproteína A2. También el tamaño es importante y todas las HDL, al igual que todos los lípidos, van a tener una mezcla de triglicéridos, ésteres de colesterol y fosfolípidos. Además, las HDL tienen un efecto sobre las moléculas de adhesión intravascular. Básicamente esto va a deberse a que las HDL tienen una composición determinada que va a permitir que su molécula estabilice y que evite que se produzcan más moléculas de adhesión intravascular. Otros mecanismos, el mecanismo antioxidante, inhibición de la expresión de las moléculas de adhesión, inhibición de la activación plaquetaria, estabilización de la prostaciclina y por supuesto va a mejorar la capacidad de óxido nítrico. Sabemos que desde el punto de vista de la inflamación, LDL y VLDL son potencialmente proinflamatorias y las HDL potencialmente antiinflamatorias. Adicionalmente, las HDL se unen y neutralizan los lipopolisacáridos proinflamatorios. Además, el amiloide sérico reactante de fase aguda también tiene un efecto en el cual va a verse amortiguado cuando incrementan las HDL. ¿De qué evidencia disponemos para hablar de que las HDL son estabilizadoras del endotelio y sobre todo antiinflamatorias y antiaterogénicas? Cuando ponemos infusión
de ApoA1, que es el componente importante de las HDL, se va a reducir la oxidación de las LDL, va a disminuir la expresión de moléculas de adhesión, sobre todo a nivel endotelial. Si comparamos cuál es el peso estadístico de tener niveles bajos de HDL, ya se ha determinado en Estados Unidos de hace 15 años. Por ejemplo, aquí estamos viendo pacientes con cardiopatía isquémica, vean los valores. Obviamente un paciente entre más severidad tenga de la cardiopatía isquémica tiene niveles más bajos de HDL. Y si comparamos personas que tienen más de 2 factores de riesgo sin cardiopatía isquémica, vemos también que estadísticamente tienen menor composición de HDL. De hecho, hay una relación inversamente proporcional entre los niveles de HDL y la presentación de riesgo de cardiopatía isquémica. Pacientes que tienen HDL por arriba de 65 tienen el riesgo habitual de tener cardiopatía isquémica, sin embargo, en la medida que disminuye HDL, comienza a incrementarse. Una persona que tiene 25 miligramos por decilitro de HDL tiene 4 veces más posibilidad de infartarse. Y también podemos jugar con otro tipo de parámetros lipídicos. Si dividimos el colesterol total sobre HDL, también es un riesgo muy importante. Sabemos que el riesgo estándar es 1 y pacientes que tienen un incremento de este cociente tienen cerca de 2 o 3 veces más de posibilidad de tener un infarto en un lapso de 5 años. De acuerdo al estudio Framingham, incluso HDL bajo es un factor predictivo más potente que LDL. Si vemos esta gráfica, la posibilidad de riesgo de cardiopatía isquémica, obviamente cuando tenemos niveles elevados de LDL por arriba de 220, tenemos riesgo de cardiopatía isquémica. Pero vean, por ejemplo, pacientes que tienen menos de 25 o incluso 25 miligramos por decilitro tienen un riesgo elevado en comparación a personas que tienen LDL alto. También, de acuerdo a los niveles de HDL, de acuerdo a varios estudios como el PROCAM, hay mayor posibilidad y comienzan a encenderse los focos rojos cuando tenemos HDL por abajo de 35 miligramos. Y también HDL es más, tiene un valor predictivo más potente que el colesterol total. Un factor también secundario que va a ir de la mano de las HDL es la hipertrigliceridemia. Cuando tenemos triglicéridos por arriba de 200 con una relación inadecuada de LDL sobre HDL, también tenemos la posibilidad de tener 5 veces más posibilidad de un infarto en un lapso de 5 a 8 años. Si comparamos el peso estadístico de las HDL, vemos, por ejemplo, que en un cohorte que se realizó en Estados Unidos, HDL baja por abajo de 35 representa el 63% del riesgo no ajustado para cardiopatía isquémica. De acuerdo a cifras del estudio BAHIT, vemos, por ejemplo, personas comparativamente blancos y afroamericanos, como los afroamericanos tienen comparativamente niveles más bajos de HDL. Y si lo comparamos hispanos, afroamericanos y blancos no hispánicos, vemos cómo los hispanos comparativamente tienen niveles más bajos de HDL. Obviamente hay varios factores que modifican los niveles bajos de HDL. Y estos son los factores más representativos. Personas que fuman, no hacemos ejercicio, aumentamos de peso, tenemos resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia o bien casos de enfermedad crónica inflamatoria. ¿Qué debemos de hacer? Obviamente mejorar el peso, es decir, reducir peso. Y desde el punto de vista de perfil lipídico, por supuesto que las LDL van a ser el objetivo primario, o si hay hipertrigliceridemia nos enfocamos sobre el colesterol no HDL. Pero vamos a considerar fibratos y ácido nicotínico para incrementar HDL. De tal manera que, resumiendo el tratamiento, supresión de tabaquismo, ejercicio aeróbico regular 5 veces por semana, pérdida de peso e ingesta de etanol. Por cada 3 kilogramos que bajemos, vamos a aumentar los niveles de HDL 1 miligramo por decilitro, y de acuerdo al ejercicio, esto es muy importante. Cada persona puede incrementar sus niveles de HDL después de 12 semanas de hacer ejercicio. Vean, por ejemplo, si trotamos 5 millas por semana, vamos a incrementar HDL 48 miligramos, pero personas que trotan 31 millas por semana tienen niveles de 56 miligramos por decilitro. ¿Qué hay respecto al etanol? Básicamente 2 cosas. Primero, si ingerimos vino tinto, y se han realizado varios estudios, incrementa aproximadamente 7 miligramos por decilitro.
También se ha observado un efecto benéfico sobre la cerveza durante 6 semanas, incrementando 2 miligramos por decilitro. Y ambas medidas no modifican colesterol total ni triglicéridos. El dejar de fumar, ¿qué pasa? Sabemos que, y esto ya está estadísticamente comprobado por estudios como Framingham, que después de 60 días de suprimir por completo el tabaquismo, los niveles de HDL regresan a lo normal. Comparativamente, los fumadores tienen entre 7 y 20% valores más bajos de HDL comparativamente con los que no fuman. Tratamiento farmacológico, las estatinas y fibratos siguen siendo los estándares de oro para el tratamiento. Aquí estamos viendo cómo todos los medicamentos hipolipemiantes tienden a mejorar y a incrementar HDL. Las estatinas tienen un efecto débil, incrementando de acuerdo al tipo de estatina y a la dosis de 4 al 12%, ezetimiba el 1%, secuestradores de ácidos biliares el 3%, ácido nicotínico es lo más socorrido hasta el 35% y en segundo lugar los fibratos hasta el 13%. Estudios como el 4S demostraron que administrando simvastatina también tenía un efecto sobre HDL. Aquí estamos viendo cómo, de acuerdo a los niveles alcanzados al administrar simvastatina, tiende a mejorar también el perfil lipídico desde 38 hasta 53 miligramos por decilitro. El estudio LIPID también administrando pravastatina tiende a mejorar los niveles de HDL. El estudio CARE con pravastatina 10 miligramos por día también. El estudio de la Fuerza Aérea en Texas también lovastatina tiende a mejorar los niveles de HDL administrándose después de 12 semanas. Y por supuesto, los fibratos son el medicamento de elección para bajar triglicéridos e incrementar HDL. El estudio de BAHIT, donde se administró gemfibrosil, disminuye el 22% de la incidencia de eventos, aumentando los niveles de HDL. Y aquí estamos viendo, aumenta 5 miligramos por decilitro los niveles de HDL, triglicéridos baja 50, LDL 25 miligramos. La niacina, que se conoce desde hace 50 años que se está reviviendo. ¿Qué podemos esperar de la niacina? En primer lugar, hay que dar una presentación de niacina que sea de larga duración, y aquí estamos viendo cómo inmediatamente se modifican todos los parámetros lipídicos. Las HDL se incrementan, sin embargo, para que se incrementen debemos utilizar dosis altas, hablando de 1 a 2 gramos por día, escalándolos cada 30 días. Vemos cómo administrando 2 gramos de niacina tenemos un incremento cercano al 27%, secundariamente disminuye LDL, LPA minúscula y por supuesto triglicéridos. Resumiendo, por supuesto, si las LDL están elevadas en forma predominante vamos a dar estatinas, si hay hipertrigliceridemia, fibratos, y si hay disminución aislada de HDL, niacina de larga duración. O bien podemos dar tratamiento de combinación. Si administramos niacina a una persona que ya tiene una estatina, ¿qué podemos esperar? Obviamente, incrementar niveles importantes de HDL. En el estudio FATS, el resultado a 10 años demostró lo anterior, administrando una terapia triple, es decir, estatina, niacina y un secuestrador biliar. Vemos cómo los niveles de HDL se incrementaron de 43 a 53 miligramos por decilitro. Y el tratamiento agresivo, que es la triple terapia, hay 2 estudios, el Coronary Drug Project, donde administraron varios medicamentos, estrógenos, hormonas tiroideas, etcétera, y la niacina, cómo disminuye el colesterol total el 10%, triglicéridos el 27%, pero aquí también lo más importante es que hay reducción en eventos coronarios y en el estudio Arbiter 2, donde además se realiza ultrasonido carotidio, se observa de que mejora, lo cual implica un incremento de HDL como protector. Las conclusiones, las evidencias de las que disponemos hasta el momento es que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria y esto ya es evidente. Las LDL son susceptibles a modificaciones inflamatorias que representan su poder aterogénico. Su contraparte, las HDL tienen propiedades antiinflamatorias que contribuyen a su capacidad de protección sobre la aterosclerosis y contra la aterosclerosis. Las estrategias que reducen las modificaciones inflamatorias de las LDL pueden disminuir la aterosclerosis, y todo lo que tenga a incrementar propiedades
antiinflamatorios de HDL va a detener y revertir la aterosclerosis. Con los fármacos que disponemos actualmente que incrementan las HDL podemos disminuir el riesgo residual. Durante los últimos 20 años se han hecho estudios con estatinas y se ha visto que el riesgo coronario lo podemos disminuir de un 15 a un 35%, y actualmente sabemos que el riesgo residual podemos mejorarlo incrementando las HDL y mejorando el espectro clínico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Pues le damos las gracias al doctor Alejandro Chávez. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Me dan la luz, por favor? Buenos días, doctor. Usted comentó que el alcohol disminuía el HDL, pero también uno de los efectos del alcohol es la elevación de los triglicéridos. Entonces, pues también nos daría un riesgo para la enfermedad coronaria. Entonces yo no estoy muy de acuerdo en darles alcohol, no sé usted. Sí. De acuerdo a todos los estudios, sobre todo lo que se llamó la paradoja francesa en los 60, en la cual se observaba que los franceses ingerían grandes cantidades de grasa, sobre todo queso, y que no tenían tanta mortalidad como uno esperaba, se comenzaron a estudiar y se observó que era por el tanino que venía en el vino tinto. Comenzó a estudiarse el vino tinto y se ha demostrado que ingiriendo una copa diaria de vino tinto mejoramos las HDL y además tenemos un efecto que va a evitar la oxidación de las LDL. En los estudios abiertos se ha demostrado que los triglicéridos incrementan menos del 10% y el efecto neto es una mejoría de las HDL. Actualmente hay un estudio también con cerveza donde se demuestra que hay un incremento de las HDL en 2 miligramos por decilitro. No incrementa, en ambos casos, tanto cerveza como vino tinto, no incrementan colesterol total, los incrementos de triglicéridos son menores del 10% y el efecto neto es un efecto antioxidante y un incremento de las HDL. Sí. Buenos días. Doctor, el riesgo de las estatinas que puede producir miopatía, la dosis que debemos de utilizar y el tiempo que debemos de utilizar. Sí, sabemos que un efecto de las estatinas es disminuir triglicéridos y tiene un efecto débil de un 3 a un 12% para incrementar las HDL. Este es un efecto de clase. Actualmente la dosis que se administra es la misma para bajar las LDL. Actualmente las únicas tres que han demostrado en forma contundente que tienen un incremento sobre HDL es la atorvastatina, rosuvastatina y la combinación de ezetimiba simvastatina. Gracias. Yo quisiera insistir en lo del vino. Según lo que pone ahí es media botella de vino, que son más de 3 copas de vino de 90 centímetros cada copa. En un país donde dentro de las tres primeras causas de muerte es la cirrosis hepática y cada vez estamos viendo más esteatosis hepática, yo creo que el solo hecho de mencionarlo es de alto riesgo siguiendo nuestra idiosincrasia. Es cierto y no hay duda de que la copa de los taninos mejoran el HDL, pero es un factor aislado. Si conocemos más la dieta mediterránea y al individuo mediterráneo, nos damos cuenta que hay una serie de factores donde es muy difícil precisar tal factor es el del cual depende. Pero viendo lo que nosotros vivimos en nuestro medio, yo creo que es de alto riesgo manejar ese concepto. Sí, evidentemente si nos atenemos a los resultados
De los estudios en laboratorio, obviamente vino tinto y cerveza aumentan HDL. Sin embargo, esto no es algo aconsejable en una población abierta. Sabemos que hay otros métodos, bajar de peso, hacer ejercicio aeróbico y sobre todo fibratos o niacina, que tienen un poder para incrementar HDL superiores al vino tinto. Y sobre todo lo que usted decía, si estamos en un país donde la tercera causa de muerte es la cirrosis y hay un gran incremento de hígado graso, por supuesto no es una recomendación para la población abierta, sino únicamente un dato epidemiológico de reseña.